Buenos días, gracias a Dios que podemos reunirnos nuevamente para estudiar la palabra del Señor. Les damos la bienvenida, sean ustedes bienvenidos a los que nos ven a través de las redes sociales, que el Señor les bendiga. Vamos a comenzar con el estudio del día de hoy, que lleva por título Aproxímate, para lo cual me gustaría que me acompañaran a la epístola de Santiago, en el capítulo 4, del versículo 8 al 10, donde estaremos meditando esta mañana y esperando que el Señor nos hable a cada uno de nosotros para que podamos ser transformados por el poder de su palabra. Santiago capítulo 4, verso del 8 al 10, que nos dice así: Acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Pecadores, limpiad las manos, y vosotros los de doble ánimo, purificad vuestros corazones. Afligíos y lamentad y llorad. Vuestra risa se convertirá en lloro y vuestro gozo en tristeza. Humillaos delante del Señor y Él os exaltará. Hasta ahí la palabra. Vamos a orar. Padre, te damos gracias en esta mañana porque tú nos permites acercarnos a tu presencia. Tenemos ese privilegio, Señor, por eso te damos gracias. Quiero pedirte que nos ayudes, que esta palabra pueda ser de bendición para nuestra vida y que nos provoque a un cambio, Señor. Ayúdanos para que la entendamos y para que podamos practicarla. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Dice aquí nuestro texto que de Santiago, que hemos leído, Santiago capítulo 4, del 8 al 10. Dice que acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. ¿Recuerdan que el tema de la semana pasada hablamos de someternos a Dios, de resistir al diablo? Ese fue el tema que hablamos la semana pasada. ¿Cuántos de nosotros no o hemos logrado someternos a Dios y resistir al diablo? ¿Y cuántos de nosotros no lo hemos logrado? Porque de eso hablamos la semana pasada. Para podernos someter a Dios necesitamos estar de acuerdo con Él, en sus mandamientos, en su forma de pensar, en las instrucciones que Él nos ha mandado. Necesitamos ponernos de acuerdo. Si no estamos de acuerdo con Dios, no podemos estar con Él en comunión. Dice el profeta Amós en el capítulo 3, en el verso 3, dice: ¿andarán dos juntos si no estuvieren de acuerdo? La respuesta es no. No puede uno estar con Dios, someterse a Dios o acercarse a Dios si no está uno de acuerdo en los lineamientos, en los parámetros que Dios ha ordenado. Y de ahí la importancia. Fíjense que aquí podemos ver dos grupos de personas o dos tipos de personas. Personas que se encuentran cerca de Dios y personas que se encuentran lejos de Dios. Hace aproximadamente unos, ¿qué serán? 27 años aproximadamente. Yo viajé a Estados Unidos. Estuve en varios estados. Estuve en Carolina del Norte, estuve en Florida, estuve en Georgia, en varios lugares estuve. Yo estaba lejos de mi familia y yo quería estar cerca de ellos, pero no podía porque eran demasiados kilómetros los que nos dividían. Aproximadamente son de la Ciudad de México a Carolina del Norte como unos 3,300 kilómetros aproximadamente. Esa era la distancia que nos dividía. Entonces yo añoraba estar cerca de mi familia, yo extrañaba pues mis raíces, mi lugar, ¿no? Yo quería estar acá, pero no podía por la distancia, era difícil. Aquí nosotros vimos la semana pasada que Cristo está a la puerta, ¿no? Vimos que Cristo está a la puerta, Él llama, así que Cristo está cerca de nosotros. No hay una enorme distancia, no hay miles de kilómetros que nos separen de Él. Cristo está aquí. Tan cerca, como dice Romanos 10,
8. ¿Qué dice? Cerca de ti está la palabra que predicamos, ¿no? En tu boca y en tu corazón. Ahí está la palabra de fe que predicamos, que si confiesas con tu boca y crees en tu corazón que Jesús es el Señor, ahí está, serás salvo. De esa cercanía estamos hablando. Y cuando Santiago dice, acercaos a Dios, nos dice que también Dios se acercará a nosotros. Así que nosotros podemos ver aquí esta dificultad que a veces en las personas podemos ver, que no se acercan a Dios. ¿A cuánta gente le cuesta acercarse a Dios? ¿Por qué no se acercan? Yo me pregunto. ¿Por qué mucha gente no se acerca a Dios? Mucha gente por vergüenza, algunos otros porque no les llama la atención las cosas de Dios, se les hace aburrido y se les hace cosas de otros, o sea, ellos están pensando en otras cosas. Entonces aquí nosotros podemos ver que hay un problema. Cuando nosotros no somos capaces de someternos a Dios, como vimos la semana pasada, no somos capaces, el año pasado lo vimos esto, cuando no somos capaces de someternos a Dios y le damos rienda suelta a nuestros deseos pecaminosos, algo sucede en nuestra vida. Nuestra vida espiritual se empieza a desmoronar, se empieza a derrumbar. Comienza a pasar en nosotros una distorsión en el ámbito espiritual. Ya no pensamos de la manera como Dios piensa o como Dios quiere transformar nuestro entendimiento, y empezamos a pensar diferente. Empezamos a consentir el pecado y empezamos a tolerarlo, y entonces a lo malo le empezamos a llamar bueno. Esa es la distorsión que empieza a suceder. Y en muchas áreas de nuestra vida viene un debilitamiento. Dejamos de orar, dejamos de congregarnos, dejamos de hablar de Dios, y poco a poco comenzamos a alejarnos de Cristo. Nuestra vida espiritual comienza en decadencia. Y así venimos en picada. Ya se nos hace difícil volver a regresar al camino, porque el pecado tiene esa consecuencia, que nos aleja de Dios. Esa es una de las cosas que el pecado hace en nuestra vida, nos va a alejar de Dios, se va a poner como un estorbo entre Dios y nosotros, pero es nuestro pecado el que hace ese estorbo. Dice en la Escritura que nuestros pecados se han amontonado hasta el cielo, en Apocalipsis, se han amontonado hasta el cielo, y esos pecados que nosotros cometemos convierten en un estorbo, como una muralla entre Dios y nosotros. Para nosotros es difícil atravesar esa muralla, para Dios no, pero para nosotros sí. Y entonces, por vergüenza nos distanciamos de Dios y nos empezamos a alejar, y ese es el problema que está tratando Santiago. Santiago le dice a los hermanos que estaban en aquella región, dice, acercaos a Dios. ¿Por qué les dice acercaos a Dios? Porque ellos vivían en pleitos, en celos, en envidias, en contiendas. Estaban viviendo de una manera carnal que no le agrada a Dios, amistad con el mundo. No estaban viviendo su fe como tenía que ser, de una manera adecuada, correcta, como muchos de nosotros no lo hacemos. Y entonces, esa es la audiencia a la que Santiago le está escribiendo. A hermanos, a creyentes que estaban pecando. Y Santiago es directo. Santiago va al grano, él no se anda con rodeos. Dice, acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros, pecadores. Eso es lo que dice Santiago. También les llama hombres de doble ánimo. Así se refiere a los hermanos. Nosotros a veces queremos suavizar las palabras, no queremos ofendernos, pero es la realidad. El pecado tiene nombre y apellido y hay que llamarlo como tal. Entonces dice, acercaos a Dios, dice Santiago. Ahora, si nosotros hemos fallado a Dios, si nosotros nos hemos apartado de Dios,
¿Qué hacer para restaurar mi comunión con Dios? Que es algo que de lo que se afecta. Mi comunión con Dios se ve afectada. Cuando me alejo de Dios, mi comunión con Dios es lo primero que se ve afectado. Ahora, ¿cómo le hago para restaurar mi comunión con Dios? Es una de las preguntas. ¿Cómo volver al camino correcto? ¿Cómo experimentar nuevamente el gozo que sentías cuando conociste al Señor? Los primeros días que conociste a Dios, que te interesaste por la Biblia, que querías leer, que te animaste, que te gozaste, que querías saber cada día más y que de repente eso se fue enfriando, se fue terminando hasta el grado que dice también en Apocalipsis, le dice a las iglesias, cuando le está hablando a las iglesias, dice que tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Hasta ese punto algunos de nosotros hemos llegado, que hemos perdido nuestro primer amor. Ya no nos interesa leer la Biblia, ya no nos interesa orar, ya no nos interesa practicar los mandamientos. Ya nos abandonamos, nos enfriamos. ¿Qué nos pasó? El pecado nos invadió, el pecado tomó lugar en nuestro corazón y nuevamente está ahí reinando. Por eso este es un llamado que Santiago hace a los hermanos. Acercaos a Dios, acérquense por el camino nuevo que Jesucristo nos abrió. Jesús nos abrió un camino nuevo. Antes era difícil por los mandamientos cumplirlos, por las obras de la ley. Ahora no, solamente es creer en Cristo. Ese es el camino que Dios nos abrió. Hebreos, si leemos Hebreos, capítulo 4, verso 16, ahí lo dice, ¿no? Acercaos al trono de la gracia. Así lo dice, que nos acerquemos. ¿Quién es el trono de la gracia? Pues es Cristo. Cristo es el trono de la gracia. Acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Tenemos que acercarnos a Dios. Tenemos un camino nuevo que Cristo nos abrió. Así que ahora podemos entrar libremente. Y Dios no nos está esperando para castigarnos, para juzgarnos. La garantía es que si nos acercamos, Dios se va a acercar a nosotros. Es decir, que Dios va a ser misericordioso. Por las misericordias de Dios no hemos sido consumidos. Porque Dios no nos ha pagado conforme a nuestras maldades. Cada vez que hemos hecho lo malo y venimos a Dios, Dios tiene misericordia, porque su misericordia es nueva cada mañana, contigo, conmigo y con cada uno de nosotros. Así que, ¿qué vamos a hacer esta mañana? Acercarnos a Dios. Acercarnos a Dios de la manera que Dios lo ha establecido. Dios ha marcado un camino que es Cristo. Jesús es el camino que nos lleva al Padre, que nos lleva a la vida eterna. Ese camino es el que tenemos que seguir, no inventar nuevos caminos, no inventar nuestras propias ideas, nuestras propias formas. Hay una forma establecida. Fíjense que me gustaría que leyéramos un texto que se encuentra en Primera de Timoteo. Primera de Timoteo capítulo 4, verso 1. Porque hay una manera correcta de acercarnos a Dios. Existen hoy en día muchas congregaciones que se llaman cristianas, donde supuestamente se enseña la palabra de Dios, donde mucha gente se reúne los domingos. Pero dice Primera de Timoteo capítulo 4, verso 1, pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, es decir, que algunos se van a apartar de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. ¿Conocen ustedes algún lugar así? Donde se enseñan o se imparten doctrinas de demonios. Doctrinas, enseñanzas que no tienen su fundamento en las Sagradas Escrituras.
Ese tipo de lugares, en vez de que te acerquen a Dios, ¿sabes qué hacen? Te alejan. Porque aquí lo dice claramente, que algunos se alejarán de la fe, abandonarán la fe. ¿Por qué la van a abandonar? Porque están escuchando doctrinas de demonios, espíritus engañadores. Porque dice la Escritura que Satanás se disfraza como ángel de luz. Y algunos de sus ministros de Satanás están impartiendo enseñanzas. Por eso necesitamos conocer la Biblia para que no nos engañen. Y cualquier doctrina o cualquier enseñanza que no tiene su fundamento en las Sagradas Escrituras no es de Dios. Tenemos que desecharlo y tenemos que acercarnos de una manera correcta como Dios lo ha establecido. Así que entonces, si nosotros tenemos la oportunidad, esta invitación que nos dice Santiago, acerquémonos a Dios por medio de Cristo, como ya les dije, Él es el camino. No importa la condición en la que te encuentres o los pecados que tú hayas cometido, eso no importa. Acércate, ven a Cristo para que sean lavados tus pecados, para que sean quitadas tus culpas y puedas nuevamente experimentar ese gozo. Es necesario que laven sus manos y que purifiquen sus corazones. Dice Santiago en el texto que nosotros hemos leído, en el versículo 8, que nos dice: acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Pecadores, dice, limpiad las manos, y vosotros los de doble ánimo, purificar vuestros corazones. Aquí nos habla de lavar las manos y de purificar el corazón. Las manos representan lo externo y el corazón representa lo interno. Así que aquí estamos viendo dos formas en las que Santiago nos está diciendo que tenemos que limpiarnos de dos maneras: externamente, pero también internamente. Porque la Biblia dice que un árbol bueno no puede o no da malos frutos, como tampoco un árbol malo produce buenos frutos. Dependiendo del árbol es el fruto que va a dar. Entonces, dependiendo del corazón, si tu corazón está sucio, ¿qué va a producir? ¿Qué obras va a producir? Pues malas obras, ¿no? Cosas malas. La carne es lo que va a estar aflorando. Se nos ha olvidado que las enseñanzas de Cristo, porque Jesús nos enseñó que no paguemos mal por mal. Y muchas veces es en lo que estamos cayendo, pagando mal por mal. Me hizo, le hago. Me dijo, le digo. ¿Sí o no? Y todo eso es lo que tenemos que observar en nuestra vida. Santiago dice: limpiar las manos y purificar el corazón. Así que entonces estas dos áreas de nuestra vida tienen que estar en completa armonía. Tenemos que ser capaces de amalgamar las cosas externas con las cosas internas. Pero primero tenemos que comenzar por el interior. Limpia primero lo de adentro del vaso para que lo de afuera también esté limpio. No puede uno empezar limpiando lo de afuera. Cuando vemos un árbol que tiene plaga, muchas veces vamos y le cortamos nada más las hojitas que están ya carcomidas, ¿no? Por la plaga, por los gusanos, ya le quitamos y ya en apariencia ya quedó. Pero no, porque la plaga está tan metida que viene desde adentro. Ya muchas veces ya está contaminado el árbol desde adentro. Y ya, hay que ir desde abajo, desde la raíz. Y así tenemos que ser nosotros, ser capaces de limpiarnos. Ahorita vamos a ver el mecanismo, cómo nos vamos a limpiar, porque aquí nos habla de una limpieza. Es principio de año y es necesario que comencemos limpiando la casa, ¿no? ¿No empezamos limpiando la casa? Bueno, nosotros, yo no, pero algunos sí. Limpiaron su casa.
Bueno, vamos a limpiar nuestra casa, nuestro templo para Dios. Limpiémonos de toda contaminación, de todas aquellas cosas que hemos dejado entrar a nuestra vida. Vamos a limpiarnos, dice Santiago. Acércate a Cristo y ponte a cuentas con Él. Eso es lo que tienes que hacer. ¿Cómo vas a recuperar el gozo? ¿Cómo vas a volver al camino? Acércate a Cristo y ponte a cuentas. Dice en Isaías capítulo 1, en el versículo 4, fíjense, vamos a leer Isaías 1, versículo 4. Hay algo interesante que el profeta Isaías escribe esto fue para el pueblo de Israel, pero no hay mucha diferencia entre el pueblo de Israel y nosotros. Dice Isaías capítulo 1, verso 4, dice, oh gente pecadora. ¿Cómo le dijo Santiago a sus hermanos? Pecadores, les dijo, hombres de doble ánimo. Isaías dice, oh gente pecadora, pueblo cargado de maldad, generación de malignos, hijos depravados, dejaron a Jehová, provocaron a ira al Santo de Israel, se volvieron atrás. Es gente que se apartó de la fe, es gente que se regresó del camino, se fue por otro camino diferente. Luego dice en el verso 9, si Jehová de los ejércitos no nos hubiera dejado un resto pequeño, como Sodoma fuéramos y semejantes a Gomorra. ¿Qué le pasó a esas ciudades? Fueron destruidas por el pecado, porque abundó el pecado ahí a más no poder. Dice el profeta Isaías, si Dios no hubiera tenido misericordia y nos deja un remanente, como esos pueblos seríamos. Y nosotros también. Si Dios no hubiera tenido misericordia, andaríamos peor que ellos, sumergidos en nuestros pecados. Por eso es importante que nos acerquemos a Cristo y que vengamos a ponernos a cuentas. Dice en el verso 16, ahí donde estamos, en Isaías 1, lavaos y limpiaos. Está usando los mismos términos que usa Santiago. Ellos como judíos tienen en mente lo que hacían los sacerdotes, que se lavaban las manos, se purificaban para poder entrar al tabernáculo de reunión, al lugar santo. Para entrar ahí a ofrecer los sacrificios, hacían todo un ritual, todo un lavamiento. Entonces, eso es lo que ellos como judíos tienen en mente. Lavaos y limpiaos, dice también Isaías, quitad la iniquidad de vuestras obras. Verso 17 dice, aprender a hacer el bien. Verso 18 dice, venid luego, dice Jehová, y estemos a cuentas. Vengan a ponerse a cuentas con Dios, vengamos a ponernos a cuentas con Dios. Hay que hablar con Dios y lo primero que tenemos que hacer es reconocer nuestra maldad. Reconocer nuestra maldad. Es algo importante que tienes que hacer. Si tú no reconoces tu maldad, no puedes seguir o dar el siguiente paso. Ok, dice Santiago, acércate a Dios. Ok, te vas a acercar a Dios, pero no nada más es acercarse a Dios y decir, ya me acerqué. Porque tú puedes venir a una congregación y dices, ya me acerqué, estoy aquí en la congregación, pero no estás consciente de lo que estás haciendo. Y saliendo de aquí vuelves a lo mismo. No se trata de eso. Se trata de que tú vengas y te pongas a cuentas, que reconozcas tu maldad. Dice Proverbios 28:13, que el que encubre sus pecados no prosperará, mas el que se aparta y los confiesa alcanzará misericordia. Cuando pecamos, nos ponemos en contra de Dios. ¿Cómo nos sentimos cuando pecamos, hermanos? Tristes, ¿no? Al menos yo cuando le fallo a Dios me siento triste, me siento indigno. Indignos somos indignos de cualquier manera, porque es por la misericordia, por la gracia de Dios que estamos aquí. Pero cuando le fallamos, nos sentimos tristes. Dice 2 de Corintios capítulo 7, verso 10, que hay dos clases de tristezas, ¿no? Bueno, dos tipos de tristeza. Una tristeza que produce muerte y una tristeza que produce arrepentimiento.
Así que nosotros que nos llamamos cristianos, cuando pecamos y nos sentimos tristes, esa tristeza produce en nosotros arrepentimiento. Y es bueno que eso se note en nosotros, porque entonces se va a dar ese fruto de arrepentimiento. Dice el Salmo 51 en palabras de David, que lo escribió, del 3 al 4, Salmo 51, versículo 3 y 4, dice David, porque yo reconozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de mí. Contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos, para que seas reconocido justo en tu palabra y tenido por puro en tu juicio. David está reconociendo su maldad. Así nosotros tenemos que reconocer nuestra maldad delante de Dios. Y cuando reconocemos nuestra maldad, también tenemos que aprender a recibir el perdón. Aprende a recibir el perdón, porque muchas veces vamos delante de Dios, le confesamos nuestros pecados, nuestros males, y nos sentimos todavía mal por lo que hicimos. Porque no hemos entendido que Dios nos perdona y esa culpa es quitada, es borrada. Dice, si me acompañan a la primera carta de Juan, capítulo 1, en el versículo 9, porque ahí podemos ver claramente la base de esta enseñanza acerca de cómo es que Dios nos perdona. Dice primera de Juan 1, 9, si confesamos nuestros pecados a Dios, obviamente, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Si tú vas delante de Dios, le confiesas, reconoces tu maldad, le confiesas tus pecados y le dices, Señor, te ofendí, fallé en esto, mentí, chismorrié, murmuré, robé, lo que hayas hecho. Tú vas delante de Dios, le confiesas tu pecado y entonces en ese momento el Señor te perdona. Pero tú tienes que aprender a recibir ese perdón. Tienes que salir de la presencia del Señor sin culpa. Ya no hay más cargo por ese pecado que tú hiciste. Porque el Señor es fiel y es justo para perdonar. Un corazón contrito y humillado no lo desprecia Dios. Si nosotros vamos con esa tristeza en el corazón, dice Santiago en el verso 9, dice, afligíos, lamentad y llorad. Si vamos afligidos, lamentando y llorando a la presencia del Señor, arrepentimiento. Santiago está hablando de arrepentimiento. Eso es el arrepentimiento. Aquellas cosas que en otro tiempo nos producían gozo y alegría, el pecado, antes nos producía gozo, alegría y nos sentíamos a gusto en el pecado y jajaja y jojojo, pero ahora ya no es así. Ahora cuando pecamos nos produce lloro, lamento, tristeza. Por eso dice Santiago, vuestra risa se convertirá en lloro. Aquella risa que tenías antes cuando pecabas, que te sentías el rey del mundo, aquella risa se convertirá en lloro. Aquel gozo que tenías antes, que cuando andabas y te revolcabas en el lodo, ahora se tiene que convertir en tristeza. Eso es arrepentimiento, es de lo que está hablando Santiago, de arrepentirnos de nuestro mal camino, de acercarnos a Dios, de dejar atrás ese camino y enmendarnos y seguir el camino que es Jesucristo, que es la verdad y que es la vida. Así que podemos arrepentirnos delante de Dios. Dice Isaías 55, del 6 al 7. Si me acompañan a leerlo para que todos lo tengamos. Isaías 55, del 6 al 7. Una vez que nos hemos acercado a Dios, que hemos reconocido nuestra maldad y que aprendemos a aceptar el perdón de Dios, a recibir el perdón de Dios, dice Isaías 55, del 6 al 7, buscar a Jehová mientras pueda ser hallado. Cada uno de nosotros busquemos a Dios mientras pueda ser hallado. Llamadle entre tanto que está cercano. Deje el impío su camino. Aquí está el arrepentimiento. Deje el impío su camino.
y el hombre inicuo sus pensamientos, y vuélvase al Señor, el cual tendrá de él misericordia, y al Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar. Es decir, que el camino del pecado es uno. Arrepentimiento quiere decir que me cambio de camino. Como cuando usted va manejando, ¿no? Va uno en un carril y me cambio de carril. Voy en el de alta y me cambio al de baja. Entonces tengo que cambiarme de camino. El camino del pecado no me conviene, no te conviene. El camino de Dios, ese sí nos conviene, porque ese va a producir en nosotros vida eterna. Entonces, acerquémonos a Dios con la actitud correcta. Es otra de las cosas. ¿Cómo es la actitud correcta de acercarnos a Dios? Dice Santiago en el verso 10, humillaos delante del Señor y Él os exaltará. Aquí está hablando de humildad. La actitud correcta para acercarnos a Dios es con un corazón humilde, no reclamándole a Dios, no para contender con Dios, porque mucha gente se acerca a Dios, o sea, se acercan a Dios, pero con una actitud incorrecta. Se acercan para reclamarle, se acercan para contender. No, nosotros tenemos que acercarnos con humildad, reconociendo que somos fallones, porque Jehová sabemos que atiende al humilde, pero al altivo lo mira de lejos. Si venimos con una actitud altanera, Dios nos va a poner un alto. No se acerquen. Hay un pasaje que me gustaría que leyéramos, Lucas 18, donde podemos ver esas dos actitudes de dos personas. Lucas capítulo 18, del 9 al 14, ahí podemos ver claramente estas dos actitudes, la de una persona humilde que se acerca a Dios, reconociendo su maldad, y una persona altiva que dice, ay, yo soy aquel. Lucas 18, del 9 al 14, dice así: a unos que confiaban en sí mismos como justos y menospreciaban a los otros, dijo también esta parábola Jesús. Dos hombres subieron al templo a orar. Uno era fariseo y el otro publicano. El fariseo, puesto en pie, oraba consigo mismo de esta manera: Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aun como este publicano. Ayuno 2 veces a la semana, doy diezmos de todo lo que gano. Mas el publicano, estando lejos, no quería ni aun alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo: Dios, sé propicio a mí, pecador. Os digo que este descendió a su casa justificado antes que el otro, porque cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. ¿Vemos aquí esas dos actitudes? Por eso les digo que hay que acercarnos con la actitud correcta. La actitud del publicano, ¿cuál fue? Estaba con la cabeza inclinada, ni siquiera de la vergüenza que sentía por lo que acababa de hacer, el pecado que había cometido, ni siquiera podía alzar la vista de la vergüenza, de la tristeza, del lamento, del lloro que sentía dentro de él. Señor, ayúdame, por favor, te fallé, no quería hacer esto, no quería hacer lo otro. Se sentía mal consigo mismo. Y el otro estaba como pavo real. Ay, Señor, gracias, porque yo no soy como esos. Yo no soy como aquellos. Pero Jesús les dijo a los escribas y fariseos, ustedes son sepulcros blanqueados. Porque por fuera aparentan una cosa, pero por dentro están como un sepulcro, apestan. Están llenos de pecado. Y eso es lo que nosotros tenemos que limpiarnos. Este año el Señor nos está hablando de eso, de limpiarnos del pecado. Ya tenemos la manera de hacerlo. Ya hemos visto, ya hemos leído cómo podemos limpiarnos del pecado. Para terminar, tenemos que acercarnos, pues, por el camino nuevo que Cristo trazó para nosotros, para que podamos participar de su misericordia. Confesemos nuestros pecados para que la sangre del Cordero que fue derramada para el perdón de nuestros pecados nos limpie de toda nuestra maldad. Humillémonos bajo la mano poderosa del Señor
para que Él nos levante de esta condición caída, de esa tristeza que hay en nuestro corazón, para que Dios la convierta en gozo, en alegría, para que de hoy en adelante podamos caminar firmes en la fe y no sintamos vergüenza. Y no nos vaya a pasar como esos hombres de los que dijo Jesús, que en aquel día dice, no todo el que me dice Señor, Señor entrará al reino de los cielos. Dice, en aquel día me dirán, Señor, Señor, en tu nombre hicimos milagros, en tu nombre hicimos esto, hicimos aquello, en tu nombre prediqué, en tu nombre me reuní, en tu nombre hice aquello, el otro. Y el Señor les dijo, apartaos de aquí, hacedores de maldad, nunca los conocí. Nunca los conocí porque ustedes estaban en otra cosa. Ustedes no vivían conforme a mis mandamientos, mis preceptos. Ustedes no se sometieron a mi voluntad. Ustedes no resistieron la tentación. Ustedes se dejaron arrastrar por el pecado. Ustedes quisieron vivir de esa manera. No los conozco. No hay entrada para ustedes en el reino celestial. Que no nos vaya a pasar eso. Que podamos sentirnos tranquilos en nuestra conciencia, que nuestra conciencia no nos acuse. No vaya a ser que un día nos alejemos del Señor avergonzados, ya cuando estemos en su presencia, por no haber lavado nuestros pecados, por no haber limpiado nuestras culpas aquí, cuando tenemos la oportunidad. ¿Con qué limpiará el joven su camino? Con guardar tu palabra, Salmo 119. Ahí tenemos nosotros la oportunidad de apartarnos del pecado, de alejarnos de aquello que produce en nuestra vida vergüenza. La palabra de Dios es una lámpara a nuestro camino. De tus mandamientos he aprendido, por tanto, he aborrecido todo camino de pecado, porque hemos aprendido de los mandamientos de Dios. Que eso se refleje en nuestra vida. Que no sea únicamente algo aprendido, que no sea únicamente algo que ya me lo aprendí de memoria y no, que podamos vivirlo. Por eso les decía que Santiago, cuando se refería a las manos y al corazón, son dos áreas distintas de la vida. La área externa, que todos podemos ver, y otra área interna que no podemos ver, pero que tiene que estar siendo transformada por la palabra de Dios, para que nosotros podamos crecer, aumentar en sabiduría, en conocimiento y como familia de la fe en esta congregación, y que cada uno en las diferentes congregaciones donde se encuentra pueda de alguna manera también crecer por la palabra y el conocimiento de Dios. Porque Jehová está cercano a todos los que le invocan, pero a los que le invocan de verdad. Salmo 145, verso 18. Cercano está Jehová a todos los que le invocan, a todos los que le invocan de verdad. Porque le puedes invocar de mentiras. Por eso dice a todos los que le invocan de verdad. Porque hay quienes le invocan nada más para aparentar, como esos que les gustaba orar, ¿no? Y hacer oraciones en público y que la gente los viera y ¡ay, qué bonito ora, qué bonito se dirige a Dios! Pero estaban nada más aparentando. Y esto tiene que ser de verdad, de verdad. De verdad, mi hermano, yo te animo a que puedas dejar todo aquello que has hecho mal, que vengas, te pongas a cuentas con el Señor, que te acerques a su presencia y que te desnudes delante de Él. Él nos conoce, no lo podemos engañar a Dios. Él conoce todo de nosotros, lo que hicimos hace media hora, hace 2 horas, hace 3 horas, Él lo sabe. Pero cuando nosotros nos acercamos a decírselo, Él ve en nosotros nuestro arrepentimiento y nos perdona, porque es un Dios bueno y perdonador. Amén. Oremos. Padre del cielo, te damos gracias por esta palabra que has puesto en cada uno de nosotros, que la hemos escuchado cada uno de nosotros, para que podamos guardarla, Señor, y ponerla por obra. Tú eres bueno, Señor.
Ayúdanos a resistir contra el pecado en este nuevo año que comienza, para que podamos obtener victoria en cada uno de nosotros, que no reine más en cada uno de nosotros el pecado, que hagamos morir el pecado, Señor, que estemos muertos al pecado, pero vivos para ti, Señor, para que podamos levantar nuestra cabeza sin vergüenza, Señor, que podamos acercarnos a tu presencia sin tristeza, sin lamento, sin lloro, Señor. Ayúdanos para que nuestra vida sea transformada, para que verdaderamente podamos ser llamados hijos tuyos, Señor, para que se refleje, Señor, en nuestras obras externas, aquel cambio, aquella transformación que tú has hecho en nuestro corazón, Señor. Ayúdanos a purificar nuestros pensamientos, ayúdanos a alabarnos, Señor, de tanta maldad, Padre. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Pues nos despedimos de los que estuvieron conectados con nosotros. Verónica Ponce, te mandamos un abrazo desde esta congregación, que el Señor te siga bendiciendo. Talía, también te mandamos un abrazo de parte de esta congregación, que el Señor te bendiga, te guarde y te proteja. Dulce García y Alexis, hermanos, los queremos, los amamos. Oramos para que Alexis se componga pronto de sus ojos, que anda batallando ahora con los ojos. ¿Qué andarás viendo, Alexis? Nada, no es cierto. Les mandamos un abrazo, un saludo y que el Señor me los bendiga. Son los que podemos ver y pues seguimos con nuestro servicio porque hoy tenemos cena, la Santa Cena. Vamos a seguir con la Cena del Señor. Nos despedimos de las redes sociales y continuamos con nuestro servicio.